Muy bien, buenas tardes, profesor y compañeras. Bueno, mi grupo está conformado por Karen Canales, Alicia Arones y mi persona Mayra Talavera. El día de hoy vamos a exponer, a explicar nuestro fundamento teórico. Vamos a recordar, nuestro enunciado es mejoramiento del nivel de logro de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos en el aula virtual mediante la aplicación de estrategias de retroalimentación por descubrimiento en los estudiantes del quinto grado B de primaria de la institución educativa Paola Frasinetti Fe y Alegría. Muy bien, para que este video dure poquito, vamos a comenzar entonces con el marco teórico. Muy bien, el día de hoy vamos a explicar un poco de nuestro marco teórico conceptual. Como primer punto tenemos a los enfoques que sustentan la investigación, que son dos, ¿no? El enfoque por competencia y el enfoque del área de ciencia y tecnología. Empezaremos a definir qué es el enfoque por competencia. Según Perrenau, el enfoque por competencias nos remite al debate que se da de los paradigmas de la didáctica, esto es, aquellos que nos plantean la importancia del orden de cada uno de los temas. En sí, nos quiere decir Perrenau, ¿para qué que la escuela, cuál es la perspectiva de la escuela, ¿no? Que es preparar para la vida, y que el contenido escolar tiene, dice, el valor en sí mismo y no por su utilidad práctica. Según el currículo nacional, también vamos a definirlo según el currículo nacional, nos da a entender que el enfoque de competencias aparece de manera fragmentada y sus componentes son la competencia, que como ya sabemos es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades con un propósito específico dentro de una determinada situación. Sigamos, las capacidades también, es otro de sus componentes, que sabemos que son los recursos para actuar de manera competente. También tenemos a los que son los estándares de aprendizaje, que son las descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. También tenemos lo que son los desempeños, que son las descripciones específicas en sí de lo que se tienen que realizar los estudiantes con respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Entonces, por todo lo expuesto anteriormente, podemos entender que los enfoques por competencia están compuestos por estos componentes que son de mucha importancia para que nosotros podamos en sí llegar al enfoque por competencias. Ahora vamos a continuar con lo que es el enfoque del área de ciencia y tecnología. El enfoque del área de ciencia y tecnología tiene dos, ¿no? El enfoque de indagación científica y el enfoque de alfabetización científica y tecnológica. Empecemos con lo que es el enfoque de indagación científica. Según el Minedu, menciona que indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para construir o reconstruir conocimientos, ¿no? Entonces, de esta manera los estudiantes van a aprender a plantear preguntas que les van a permitir a ellos movilizar sus ideas para que puedan proponer sus propias hipótesis y de esta manera ellos puedan obtener, registrar y analizar esta información, ¿sí? Entonces, podemos decir que el enfoque de indagación científica parte de que el estudiante sea capaz de generar por sí mismo un conocimiento propio. ¿A través de qué? De su propia comprensión, empleando los procedimientos de la ciencia, es decir, los procedimientos de la indagación, donde ellos van a construir sus propios aprendizajes. Continuemos. El enfoque de alfabetización científica y tecnológica, también según el Minedu, nos menciona que este implica que los estudiantes ya usen el conocimiento científico que han adquirido para aplicarlo en su vida cotidiana, para que de esta manera lleguen a comprender el mundo que los rodea. De este modo, podemos ver que estos enfoques preparan al estudiante para enfrentar a la vida, como lo hemos podido definir según también Perrenau. Entonces, por lo leído anteriormente, el enfoque de alfabetización científica es el medio que va a conducir al estudiante a indagar en situaciones de su entorno a través de la ciencia, empleando sus propios conocimientos científicos para que él mismo pueda interactuar con el medio que lo rodea. Muy bien, pasemos al punto número 2, que es la ciencia. Definamos qué es ciencia. Según Heisberg, citado por Aguilar, dice, la ciencia nos habla de la naturaleza, nos ofrece respuestas a nuestras preguntas sobre la naturaleza. Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza a través de nuestros métodos de preguntar.
Entonces, podemos inferir, según lo que hemos leído, que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, probables, que a través de la naturaleza nos brinda información en el cual se puede comprobar a través del método científico. Muy bien, doy pase a mi compañera para continuar. Ya. Continuando con lo que es el marco teórico, vamos en el punto número 3, que es la indagación científica, en el cual ahí se ha tomado como referencia a lo que son las rutas de aprendizaje del área de ciencia y tecnología de 2013, y también un artículo de investigación de Cárdenas y Padilla, en el cual nos trata de decir que la indagación es un método en el cual los estudiantes van a aplicar preguntas acerca del mundo natural y por ende van a generar sus hipótesis y van a diseñar su plan de acción para que así puedan aplicar una solución al problema. En lo que es el área de ciencia y tecnología, también se tocó lo que es el del Minedu, del programa de educación primaria de 2016, en el cual nos menciona del área que la ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana y ocupan un lugar muy importante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, en el cual han transformado las concepciones sobre el universo y las formas de vida. Es por eso que se ha deducido, y quiero resaltar, que es muy importante la enseñanza en las ciencias, más aún que ahora no se toca en la competencia de indaga, y también el área de ciencia y tecnología, en el cual esto va a contribuir a que los estudiantes enfrenten la realidad que se exige actualmente, que sean alfabetizados en diversos contextos, en diversos temas, por ejemplo, que comprendan la teoría, que comprendan los principios, las leyes, entre otros temas. Y así ellos, con todas las habilidades y capacidades, involucren y puedan conocer el contexto y así identificar los fenómenos que se les presentan naturales y por ende van a proponer esa alternativa de solución. Continuando va a ser lo que es la competencia. Dentro del área de ciencia y tecnología tenemos la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Esta es una categoría que hemos tocado en esta tesis, en el cual tenemos como recurso, como una fuente primaria, el Minedu, que es el programa de curricular de primaria de 2016, y también se está tocando lo que es la rutas de aprendizaje de 2015. En el cual nos menciona que el estudiante es capaz de construir sus conocimientos acerca del funcionamiento y la estructura del mundo natural y artificial, en el cual le rodea al estudiante a través de procedimientos propios de la ciencia, para que el estudiante pueda reflexionar acerca de lo que sabe y de cómo va a llegar a saber poniendo en juego toda su curiosidad, el asombro que por ende tiene el estudiante. Seguidamente, dentro de la competencia tenemos las capacidades, en el cual son nuestras subcategorías de nuestro problema de investigación. Tenemos problematiza situaciones para hacer indagación. Ahí tanto las capacidades le hemos sacado como fuente primaria del Mineo de programa curricular de primaria de 2016 y también hemos tomado en base a las rutas de aprendizaje de 2015. En el cual vamos a comenzar con el problematiza situaciones para hacer indagación, que es nuestra primera capacidad y nuestra primera subcategoría, en el cual nos quiere decir que es la capacidad de cual el estudiante se va a cuestionar sobre hechos y fenómenos de la naturaleza y va a interpretar esas situaciones y va a emitir posibles respuestas de forma descriptiva o de casual. Siguiendo con la capacidad diseño estrategias para hacer indagación, nos menciona que es la capacidad para que el estudiante diseñe y implemente estrategias orientadas al recojo de evidencias que estén en relación a su variable independiente y dependiente. Y para que luego pueda recoger información en base a sus hipótesis también. Luego tenemos analiza datos e información, en el cual nos menciona que esta es la capacidad en la cual el estudiante ahí va a contrastar los datos obtenidos tanto de la experimentación como también en el recojo de información de fuentes confiables, para que así pueda cuestionar un poco lo que son sus hipótesis de indagación y por ende va a establecer relaciones para que él pueda plantear sus propias conclusiones. Finalmente tenemos en lo que se evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación, en el cual nos menciona, según las rutas de aprendizaje y tanto el programa curricular de primaria, que esta capacidad es donde el estudiante va a comunicar ya sus conclusiones, de manera oral o también escrita o gráfica,
en el cual el estudiante va a representar tanto usando sus conocimientos científicos y así puede explicar sus resultados y puede emitir conclusiones para que así pueda evaluar finalmente sus resultados. Continuando, voy a pasar a mi compañera Mayra, que va a hablar del siguiente punto. Bien, bueno, nuestra variable de solución es la retroalimentación, ¿no? Pero antes de la retroalimentación se debe tomar en cuenta la evaluación. Y los enfoques que hemos tomado aquí es la evaluación formativa y la socioformativa, tomando en cuenta que la evaluación formativa tiene como objetivo que el estudiante, mediante la reflexión de sus propios aprendizajes, llegue a la meta. Es por eso que voy a citar a Scallon, quien nos dice: la finalidad de esta evaluación es mejorar y el eje de todo ello es la reflexión. Muy bien, ahora la socioformativa. Esta evaluación es nueva, es un nuevo enfoque. ¿Y de qué trata? También de la reflexión, pero ahora de una manera más colaborativa, en equipos, ¿no? Donde haya una autoevaluación, coevaluación. Se debe tomar en cuenta que en estos dos tipos de evaluaciones ya no solamente está centrada en el profesor, sino profesor-estudiante. Van de la mano para que haya mejoras. Muy bien. Dentro de la evaluación tenemos entonces a la retroalimentación. ¿Pero qué es la retroalimentación? Según el Minedu, la retroalimentación es devolver al estudiante información útil para que pueda comprender lo que está aprendiendo, para que pueda alcanzar la meta, ¿verdad? Muy bien, la retroalimentación, según Anijovic, debe ser formativa. Vamos a ver ahora por qué. Aquí también tenemos lo que son los tipos de retroalimentación. Según el Minedu, en las rúbricas del desempeño docente, tenemos a la incorrecta, elemental, descriptiva y por descubrimiento o reflexiva. La incorrecta, ¿de qué trata? Cuando nosotros al revisar, al querer corregir al estudiante, le damos una respuesta incorrecta. Luego tenemos la elemental, cuando le decimos si está bien o está mal lo que está haciendo, ¿no? Luego tenemos la descriptiva, como su propio nombre lo dice, solamente describir si lo que ha hecho está bien, qué pasos de repente ha seguido, ¿no? Felicitarlo, etcétera. Y por descubrimiento, nosotros nos estamos basando en esto, por descubrimiento o reflexiva. ¿Por qué? Porque queremos que el estudiante sea capaz de descubrir él mismo en qué está fallando y de acuerdo a eso de propuestas para mejorar esta situación. Tenemos también lo que son las dimensiones de la retroalimentación. Según Anijovic tenemos el tiempo, cantidad, modo y audiencia. El tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo voy a dar? Si es de repente en la misma clase, si lo hago después de una revisión de evidencias, etcétera. La cantidad, si es que lo voy a hacer de manera individual o grupal. El modo es muy importante porque es la forma en la que nosotros vamos a retroalimentar, teniendo en cuenta que también aquí tenemos hasta el tono de voz. No tenemos que retroalimentar de una forma amenazante, sino de una forma comprensiva, ¿no? Donde el estudiante se sienta bien y sienta que sí puede mejorar. No se sienta obligado a hacerlo, sino que él sienta que quiere hacerlo. Y la audiencia, ¿no? Que son nuestros estudiantes. Ahora tenemos los contenidos de la retroalimentación según Rebeca Anijovic. El primero, valoraciones sobre la persona, valoraciones sobre los desempeños y producciones y valoraciones sobre los procesos de aprendizaje. Aquí en valoraciones sobre la persona tenemos que ver, felicitar, ¿no? El cumplimiento, el cómo lo ha hecho, el esfuerzo que ha dado ese estudiante por hacer su tareita, por participar, porque hay que tener en cuenta también que al valorar lo que hace alguien, mejoramos, ¿no? Subimos, apoyamos a su autoestima. Y para nuestros estudiantes, eso es que ellos sigan motivados para querer aprender, etcétera. Valoraciones sobre los desempeños y producciones. ¿Qué tal lo ha hecho? ¿No? Como decía también, el esfuerzo que ha tenido que poner para poder realizar sus actividades. Las valoraciones sobre los procesos de aprendizaje. Aquí nosotros tenemos que valorar positivamente, sí, pero también tenemos que identificar cuáles son las fortalezas y debilidades, cuáles son las dificultades que se evidencia que tiene el estudiante.
Ahora, los modos de retroalimentación según Rebeca Niyadich. Tenemos el primero, que es ofrecer preguntas, describir el trabajo del estudiantado, del estudiante, valorar los avances y logros, ofrecer sugerencias y ofrecer andamiaje. Ofrecer preguntas. Al ofrecer preguntas, nosotros queremos saber si el estudiante ha comprendido, ¿no? Entonces, cuando nosotros ofrecemos o formulamos preguntas, estas deben ser, por ejemplo, como aquí tenemos una imagen, me pregunto, ¿por qué viste el ejemplo de que el niño se siente en confianza? Que se pueda expresar, que pueda expresar sus inquietudes. Ahora, describir el trabajo del estudiante. Aquí nosotros es básicamente devolver en forma de espejo, ¿no? Describir los pasos que ha seguido el estudiante para poder completar toda esa actividad. Primero has hecho esto, luego esto, etcétera. Valorar los avances y logros. Hay que valorar los avances y logros por el autoestima y también porque es muy importante ver cuánto ha avanzado desde el último logro que ha tenido el estudiante a la actualidad. Ofrecer sugerencias. Estas sugerencias son de acuerdo a sus avances, ¿verdad? Pero estas sugerencias nunca pueden ser tan específicas, sino tienen que ser generales. ¿Por qué? Porque si son muy específicas, al estudiante lo vamos a limitar. Si son generales, el estudiante va a poder ver más allá, ver qué opciones tiene, va a plantear sus opciones. Luego tenemos el ofrecer andamiaje, estar siempre con ellos, estar con un constante apoyo, ¿verdad? Ahora, también tenemos lo que son la estrategia de retroalimentación según Daniel Wilson. Nosotros comenzamos con clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer la sugerencia, ¿no? En clarificar tiene mucho parecido con el ofrecer preguntas. ¿Por qué? En clarificar nosotros tenemos que formular también preguntas para ver si alguien no ha comprendido. En clase siempre los niños tienen dudas, pero como sabemos, no todos expresan esas inquietudes, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos aclarar esas dudas, tenemos que clarificar, ofrecer preguntas, preguntar de una forma abierta. Luego, valorar. Es muy importante valorar cada esfuerzo que da el estudiante, cada logro que tiene, como también aquí se debe identificar las dificultades, expresar inquietudes. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos preguntar cuánto han aprendido y también qué dudas tienen y hacer una sugerencia. Como lo decía anteriormente, que va mucho de la mano, ¿verdad? Es que al hacer la sugerencia nunca debe ser de forma específica, sino debe ser de forma abierta, donde el estudiante sea capaz de proponer alternativas, sea capaz de identificar cuáles son sus dificultades, cuáles son sus logros para también potenciarlos y dificultades para superarlos. De eso se trata toda esta exposición. Eso es todo y gracias.